Muy buenos días con todas y todos. Continuamos aquí con nuestras clases. El día de hoy vamos a ver lo que es la tragedia. Recuerden que en la otra clase habíamos hablado un poco de lo que es el teatro griego. Pero antes de iniciar con la tragedia, es necesario hacernos dos preguntas. Por favor, por un momento reflexionen. ¿Qué es el destino? Y luego, ¿nuestra vida está preestablecida o nosotros la vamos escribiendo de a poco? ¿Qué quiere decir esto? Si nuestra vida ya está escrita, si todo lo que hacemos es por algún designio, por algunas circunstancias y ya no podemos cambiarlo, o nosotros lo cambiamos. Bien, les voy a pedir que para no alargarnos más en este momento, estas dos reflexiones por favor las dejen abajo en los comentarios. Y ahora sí, iniciamos con la tragedia. Dentro de todas las tragedias griegas hay una que sobresale. Hay una que hasta el día de hoy sobrevive a más de 2000 años ya, que se escribió y es justamente Edipo Rey. Tal pues su magnitud en aquel tiempo y hasta el día de hoy, que hasta en psicología conocemos lo que es el complejo de Edipo. Capaz algunos de ustedes ya de haber escuchado hablar, pero aquí vamos a contarles un poco en qué radica esa tragedia. Miren, tenemos aquí a Yocasta y Layo. Eran un matrimonio de Tebas, pero había un gran problema con ellos, que no podían tener hijos. Entonces el esposo, Layo, un día acude al oráculo. El oráculo era esa especie de sacerdotisa, esos adivinos que justamente veían el futuro, les daban una guía, eran incluso hasta maestros espirituales. Y Layo le pregunta si es que va a tener hijos, si es que va a expandir su descendencia para así consolidar el reino. Y el oráculo les dice que sí, que van a tener efectivamente un hijo varón, pero lo más recomendable sería que no lo tengan, porque este hijo matará a su padre y a la vez con el tiempo se casará con su madre teniendo 3 hijos. Recordemos que muchas veces el oráculo no hablaba de manera directa, no decía las cosas como eran, sino debían de ser interpretadas. Bien, Layo regresa con Yocasta, le cuenta todo lo ocurrido, lo que le ha dicho el oráculo, y justamente su esposa le dice, o sea, que no, que debe dársele otra interpretación, y deciden tener el niño. Pero a ambos reyes, rey y reina, les entra el miedo que algún día cumplan con ese designio, así que mandan a uno de sus guerreros, a uno de sus empleados, a que lo mate al niño. Este guerrero en sí no tiene corazón de hacerlo. O sea, no puede matarlo de ninguna forma, dice un niño tan inocente, un niño tan puro, tan pequeño. Y lo que hace es dejarlo en un camino, colgado, como ustedes ven aquí en la imagen, colgado de los pies. De ahí justamente que se le llame Edipo, que quiere decir el de los pies lastimados. Para suerte de Edipo pasan otra caravana de Corinto, un pueblo que se encontraba muy cerca a la ciudad de Tebas. Pasan unos reyes y deciden recogerlo. Lo adoptan al niño como si fuera su propio hijo, pero jamás le cuentan la verdad. Edipo crece con los años, se convierte en uno de los mejores jóvenes, el más fuerte, sobresalía en todos los deportes que se practicaban, sobresalía en las Olimpiadas. Pero se empezaron a escuchar rumores. Empezó a oír a los amigos, a la gente envidiosa que decían que él era adoptado, que no era hijo de los reyes de Corinto. Y decide ir al oráculo, al mismo oráculo donde alguna vez fueron sus padres. Y este oráculo, como les dije anteriormente, lo que decía era no de una manera clara, sino más bien turbia para que cada uno lo interprete. Le dice lo mismo. Tú te vas a casar con tu madre, vas a tener 3 hijos y vas a matar a tu padre. Miren cuál sería el impacto en ese momento de Edipo, que decide entonces abandonar el reino. Aquí era donde él vivía con sus padres, que jamás le contaron también que era adoptado.
Entonces decide emprender un viaje desde Corinto a la ciudad de Tebas, sin imaginarse lo que ocurriría más adelante. Empieza a caminar, y en el camino es asaltado por unos ladrones, por unos delincuentes supuestamente, y decide, recordemos, un joven preparado para la guerra, un joven preparado en artes, y les da fin a estos delincuentes, pero que en sí también murió ahí un inocente. El Edipo, pensando que esta persona, este señor, lo iba también a asaltar, decide asesinarlo. Bien, y así continúa con su recorrido hasta la ciudad de Tebas. La ciudad de Tebas por ese tiempo ya no era la ciudad gloriosa, la ciudad magnífica de hace algunos años, ¿no? Estaba encima más esclavizada por la esfinge. Recordemos la esfinge, ese animal con cabeza humana, alas de águila, cuerpo de león, y muchas veces también se la representa con cola de serpiente. A todo aquel que decida ir por su camino, él simplemente, ya sean comerciantes, ya sean aventureros, migrantes, simplemente los devoraba. Y es así como se encuentra con Edipo. Pero antes de devorarlos, también él les pedía un acertijo. El acertijo que consistía, les decía que ¿cuál es el único ser que a la mañana camina en cuatro patas, al mediodía camina en dos y al atardecer camina en tres? Nadie hasta ese momento había logrado descifrar el acertijo, así que simplemente los devoraba. Pero como habíamos dicho anteriormente, Edipo era muy inteligente. Edipo se había preparado en distintas disciplinas. Edipo lo resuelve fácilmente, sin mayor problema, y le dice, es el ser humano. La esfinge se queda fría, nadie hasta ese momento había sido tan osado de adivinar. ¿Por qué el ser humano? Porque en el amanecer, o sea, cuando se es niño, se gatea cuatro patas. Al mediodía, que vendría a ser nuestra niñez, nuestra juventud, años de adultez, o sea, los años de esplendor, en dos patas. Y al anochecer, que ya serían los últimos años de nuestra vida, en tres patas, con el bastón. Esta esfinge de la ira decide suicidarse, se mata. Y continúa Edipo con su viaje a Tebas. Para ese momento Edipo ya había rescatado a toda esa ciudad, y un encargado de ese pueblo decide premiarlo. Primero decide nombrarlo rey y luego simplemente, o sea, que escoja una esposa. Miren aquí esta imagen. El destino se vuelve a cumplir, el destino se cumple, y la escoge sin saber a Yocasta. Tienen así tres niños con Yocasta, tres hijas. De hecho, hay otras tragedias que expanden más esta historia. Yocasta finalmente se entera de la verdad y se ahorca. Edipo, ante tan dolor, ante ver tanta desgracia, decide sacarse los ojos, pero no se mata. Y finalmente su hija, Antígona, hija de Edipo y de Yocasta, obviamente, decide convertirse en su lazarillo, o sea, en su guía. Recordemos que Edipo se había quitado los ojos. Miren entonces la tragedia, justamente lo que nos decía del macho cabrío. Vamos aquí con las primeras características, no olvidemos de dónde viene, solo para recordar. Tragos Masode, eso ya habíamos visto. Dentro de la tragedia se consolida gracias a tres fuertes escritores, los máximos representantes de la tragedia hasta el día de hoy. Esquilo, Sófocles, de quien habíamos visto la anterior obra Edipo Rey, y Eurípides. Ya dejan de ser simples danzas, con mucho respeto, ¿no? Ya dejan de ser simples trabajos para presentarse como un sacrificio en primavera, y pasan ya a escribirse, pasan ya
a ser parte de la historia de la humanidad una vez que quedan contextualizadas en un papel o en un papiro en ese entonces. Algunas características de la tragedia, no se olviden, la primera ya sabemos su etimología. La segunda, a estas primeras tragedias se las representaba en primavera, después de la cosecha. Tiene un universo ritualístico. ¿Qué quiere decir esto? Más bien es una festividad algo fúnebre, una festividad de recogimiento. Claro que se la hacía luego de la recolección de las uvas, pero para poner el ejemplo es como que si nos situáramos el día de hoy ante un Viernes Santo o un miércoles de ceniza. Recordemos, o sea, primero en esas fechas no podemos comer carne, no podemos, hasta por cierta educación moral, no podemos comportarnos de la misma manera como nos habíamos comportado en los otros días. Somos un poco más callados, un poco más espirituales. Y en estas dos fechas que les digo, Viernes Santo o miércoles de ceniza, incluso nos dedicamos a la reflexión, a la meditación. Algo así era la tragedia. Su final siempre será trágico. También aquí podemos ver Romeo y Julieta, ¿no? Los principales temas de que trata la tragedia pueden ser la muerte, el destierro y la prisión, o sea, sus finales. Como vimos en el anterior, Edipo Rey, justamente él fue condenado al destierro. Yocasta murió. Los personajes a lo largo de la historia, a lo largo del hilo dramático, van a luchar contra el destino, de una manera débil, de una manera que no es la correcta y sabiendo que al fin y al cabo el destino se cumple. Sin embargo, ellos van a tratar de cambiar ese destino, pero nos lleva nuevamente a ese final, al no poder conseguir ese cambio. Explora la mente humana, sí, porque la tragedia desde sus primeras obras nos deja pensando mucho, tanto en el plano primero mitológico, ¿no? Vemos el ser que apareció, un poco para aclarar las figuras sobrenaturales. Pero lo que les decía, de que explora la mente humana, o sea, nos habla un poco de filosofía. Las preguntas que les hacía yo, o sea, ¿qué es la vida? Si todo está marcado, ¿qué es el destino? O sea, nos lleva al porqué de las cosas, la filosofía. También nos lleva a jugar con nuestra psicología, con nuestra psiquis, a plantearnos muchas cosas. Y para finalizar, los hechos sobrenaturales, justamente, o sea, aparecen seres sobrenaturales, en este caso, en las primeras obras, sobre todo, seres mitológicos. Bien, hasta aquí la clase del día de hoy. No se olviden, por favor, las preguntas que habíamos hecho al principio, de ponerlas abajo en los comentarios del video para poderlos leer y ver cuál es su opinión. También no se olviden que la próxima semana iniciamos lo que son las pruebas parciales de la cuarta unidad y por favor entonces a estudiar. Muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo más adelante. Un buen fin de semana para todos ustedes.